como se hacía en los otros, ¿cómo lo podemos decir? En los ejercicios de la unidad 3, en donde hacíamos secuencias de movimiento, pero en base a el manejo de la presión del aire, pues aquí lo podemos hacer también, nada más que pues con el manejo o el mando eléctrico, ¿no? Entonces nosotros, si tenemos esta secuencia, podemos dividirla en grupos, ¿no? El grupo más corto sería de letra por letra, ¿no? Entonces podemos poner aquí número 1, dividir en grupos sin repetir, dividir en grupos sin repetir letra en cuanto a la secuencia. Se pueden hacer dos grupos, ¿no? Sin poder repetir. Uno sería el que está con las letras azules, que serían pues 4 grupos, y el otro pudiera ser bueno, no, porque ahí se repite la letra, ¿no? Entonces es imposible ponerla de una manera distinta. Entonces tendría que ser forzosamente así, en base a estos grupos, ¿no? Entonces, ¿qué más debemos de analizar? Vamos a ponerle aquí. Poner tantos relevadores como grupos tengamos. Entonces, si tenemos 4 grupos, pues vamos a requerir de 4 relevadores. Si tuviéramos 3 grupos, requeriríamos de 3 relevadores. Para hacer ese análisis podemos ver este esquema que utiliza otra nomenclatura, pero utiliza el mismo método de solución. Se fijan en este ejercicio, pues hay 3 grupos, por lo que tienen un relevador, 2 relevadores, 3 relevadores. Entonces, en ese caso son 3 relevadores porque existen 3 grupos. El primer grupo de secuencia nos dice que es un avance en A y un avance en B, A más B más. Y acá está dado el avance en A y está dado el avance en B. Y si nos fijamos el primer grupo, pues probablemente termina hasta aquí, en donde tenemos primero un interruptor y luego una condición final de carrera de todo el circuito. Si se fijan, el circuito termina con un A menos, entonces aquí inicia el circuito con un A0. En el de nosotros termina con un B menos, ¿no? Entonces va a iniciar nuestro circuito con un B menos. Entonces vamos a ponerle ahí como un paso 3, definir el tal pues como analizábamos el grafo, ¿no? Si nos fijamos, si hiciéramos la comparativa esa, pues con un B0, a ver, ahí, con un B0, nosotros ya podemos presionar un S1, que es el interruptor, para iniciar un avance en A. Y luego A termina en un A1, ¿no? Si hacemos el mismo análisis. Y ese A1, que en la unidad 3, ese A1 nos lleva a un A menos, ¿no? Y el A menos termina en un A0. Y luego ese A0 nos hace iniciar un B más, ¿no? Y ese B más termina en un B1. Y luego el B1 nos hace ir a un B menos, ¿no? Cuando ya llega a la posición B1. Ya que el B1 termina en un B0, el final de avance o retroceso en ese caso, pues ponemos un B0 aquí. Y ese B0 nos marca de nuevo el inicio de la secuencia, ¿no? Entonces B0 es el estado, digamos, previo a iniciar la secuencia de nueva cuenta, ¿no? Entonces por eso, por ejemplo, en este ejercicio ponen aquí el A0 no. Y nosotros vamos a hacer lo mismo para el de nosotros. Probablemente podemos ir poniendo aquí en el Fluid Sim. Lo voy a ir haciendo yo aquí y luego voy pegando recortes. Pero antes de eso, pues yo creo le ponemos... ¿cómo le ponemos? En un 0, ¿no? En un punto 0, porque pues ya, para no borrar los que ya tienen. Dibujar el circuito
Si dibujamos el circuito neumático a controlar, sería el siguiente. Este sería el circuito neumático a controlar, ¿no? Y nosotros definimos ya los dos cilindros neumáticos con dos válvulas, 4 vías, 2 posiciones, con dos elementos que controlan el avance y el retroceso del cilindro, ¿verdad? Ahí con las electroválvulas están conectados pues a un elemento de mantenimiento que a su vez está conectado a una fuente de alimentación, ¿no? Ahora sí, ya que tenemos el dibujo, podemos dividir los grupos sin repetir las letras. En cuanto a la secuencia, en este caso, pues ahí están divididos en 4 partes, ¿no? Y debemos de poner tanto relevadores como grupos tengamos, entonces vamos a tener que poner de esos relevadores R1, pues 4 relevadores R1. Entonces vamos a poner, todavía podemos, inclusive todavía no ponerlos directamente, ¿no? Nada más tenerlos ahí a la mano. Pues, déjenme los... Ok. Acá está. Y le ponemos R2 R3 y R4. Vamos a requerir 4 de estos. Y aquí están, esos serían los 4 relevadores, que son los que funcionan, digamos, si lo relacionamos con la unidad pasada, como las unidades de memoria, ¿no? Para estar controlando el circuito. Serían R1, R2, R3 y R4. Y el paso 3 dice definir el punto final de la secuencia. Esta será la condición inicial de la secuencia si se volviera a repetir. Así lo ponemos, ¿no? Eso nosotros ya lo ubicamos, es B0, ¿no? Entonces nosotros podemos con esto iniciar el dibujo del circuito, ¿no? Para dibujar el circuito, vamos a tomar esto. Y vamos a colocarlo acá. Para iniciar con la ilustración del circuito, pues podemos poner primero la parte de la alimentación, de los componentes eléctricos y todas esas partes, ¿no? Y poner, por ejemplo, el inicio, las condiciones iniciales para iniciar el circuito. Entonces, nada más sería así. Ok, ahí estaría, nada más que se ve muy pequeño. Vamos a ver si se puede hacer más grande. Como vemos aquí, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, nos pone primero un elemento interruptor como elemento de arranque del circuito, ¿no? El S1, según nuestro gráfico, pues también lo debemos de poner. Y después ponemos una condición inicial del circuito y luego después pondríamos el relevador. Y ya después analizamos esta parte, ¿no? Primero sería esto de aquí. Pues vamos a ponerlo. Sería, en base a eso, pues tenemos que poner primero un S1. Que es un pulsador obturador normalmente abierto, ¿no? Ahí estaría. Este elemento iría aquí y luego le ponemos ahí que es un S1. Lo conectamos aquí. Y luego después dice que debemos de poner definir el punto final de la secuencia. Esta será la condición inicial de la secuencia si se volviese a repetir. Entonces aquí nos muestra nada más ese elemento como condición para que se vuelva a repetir, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. Sería poner un
un interruptor con la condición inicial B0, ¿no? Pues aquí está. Como B0 es la condición inicial y en el circuito, vamos a hacerlo más grande la parte del circuito. Es lo que ocurre al principio, ¿no? Las posiciones antes de encender el circuito, los cilindros están en las posiciones A0 y B0, ¿no? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, el cilindro B ahorita está en B0. Entonces por eso está como normalmente cerrado, ¿no? Una vez que cambie de posición a B1, pues se abre el circuito. Aquí pues estaría unido en esta parte con esta parte, ¿no? Ya con eso yo cuando inicio el circuito, pues no hace nada todavía, ¿no? Porque yo no he relacionado aquí ninguna condición de ningún relevador. Entonces vamos a borrarle esta parte. Digamos que en un 4.4 le podemos poner asignar el primer relevador a la primer fase de la secuencia. Entonces la primera fase, si fuera una tabla de etapas o etapa de fases, nos indica un A más, ¿verdad? O en el graph set se ve un A más. Aquí en la hoja 17 les voy a pasar el link de la pizarra también. Creo que no se los pasé. Ahí está. Y luego el primero sería un A más. Entonces tendríamos que poner, por ejemplo, la relación de un relevador R1 pudiera ser primero. Vamos a poner el R1. Y ese R1 pues es un relevador que va a activar un interruptor, ¿no? Cuando nosotros presionemos el S1, pues vamos a asignar al relevador, que es R1, la primera fase de la secuencia, ¿no? Entonces ese R1 va a estar relacionado con un interruptor R1 que esté relacionado con la primera fase de la secuencia, que es un A más, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve este A más? Pues con pilotando este lado, ¿no? Y con este retrocede. Entonces con un M1 de este otro lado, ¿no? Y eso era lo que hacíamos al principio en los demás ejercicios también. Pues no tiene mucha dificultad, ¿no? Aquí nada más lo conectaríamos. Digamos que cuando yo presione aquí, este ya está cerrado y este se energiza, ¿no? Y al energizarse, pues la siguiente parte podría tener un interruptor R1. Entonces, tal como se ve acá, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio, aquí se tiene uno que le pusieron K1, ¿no? Pero ese K1 pues es un relevador 1 que hace energizar este, que es este mismo, ¿no? Pues nosotros podemos hacer lo mismo que se ve en esta ilustración. Pondríamos un R1, porque así bautizamos a nuestro relevador. Y cuando esté energizado, esto se va a cerrar y va a prender este solenoide de válvula que va a hacer avanzar el cilindro, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner esos elementos. Tenemos que poner primero un R1. Vamos a buscar un R1. Entonces este R1 iría conectado aquí y habilitaría una válvula solenoide, ¿no? Que es o solenoide de válvula, mejor dicho, que es la válvula que energiza, más bien el solenoide que energiza la electroválvula para que avance el cilindro. Le vamos a ver, tenemos que poner ese M1 ahí. Lo ponemos aquí más o menos. Y conectamos, ¿no? Vemos que
Ponemos aquí una línea, que una con este y este se une hasta el final. Y en esta parte, en lo que llevamos del mando eléctrico, pues se puede interpretar, ¿no? Que yo presiono S1 y este al estar B en su posición B0, pues está cerrado, ¿no? Lo que me permite energizar la bobina. El relevador, perdón. Este relevador una vez energizado me permite cerrar esta otra elemento de R1 que me permite hacer el primer movimiento de mi secuencia, que es un avance, ¿no? Y ahí estaríamos haciendo la primera parte, que es el avance, ¿no? Entonces, si ustedes lo simularan esa parte, si tienen abierto Fluid Sim, traten de ir haciéndolo a ver qué va haciendo hasta ese momento. Que estaría de esta manera, ¿no? Que es el primer movimiento que se hace. Si vemos el circuito, pues ya cerró en esta parte al presionar S1 y este B0 está normalmente cerrado porque es la posición inicial del cilindro B y R1 se energiza, ¿no? Haciendo que se cierre R1 de este lado. Y ese R1 activa la válvula solenoide que a su vez hace mover el circuito de esta parte, ¿no? En el M1 y hace avanzar el circuito desde un A0 a un A1, ¿verdad? Entonces ya llegamos a la parte de A1. Entonces cuando llega un A1, según el graph set que tenemos aquí, cuando llegamos a un A1, pues tenemos que pasar a la segunda etapa, ¿no? Que es hacer retroceder ese mismo A. Entonces vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Ahí está. Nada más que, por ejemplo, en el ejemplo de aquí, vamos a borrar todos los rayones que hicimos. Lo que hicimos allá fue esta parte, básicamente. Fue esto de aquí y esto de aquí. Esto no lo hemos puesto aún, ¿no? Lo podemos ir poniendo. Nada más es como un enclavamiento ese que estamos viendo ahí, ¿no? Ya vimos nosotros previamente circuitos de enclavamiento en esta parte de acá. ¿Dónde estaba? Aquí. Por ejemplo, dice configuraciones lógicas para activar un circuito neumático con control de mando indirecto. Y aquí dice que se emplea este tipo de mando como se emplea un elemento como el solenoide M2 y se activa desde dos o más posiciones diferentes y la conexión de los receptores se realiza en paralelo. Probablemente tengamos que poner dos elementos en paralelo para dos condiciones distintas de activar R2, ¿no? Entonces vamos a analizar si se requiriera, ¿verdad? Si no se requiriera, pues no. Vamos a ver cómo funciona hasta aquí. Estamos aquí. Estamos en esta parte, ¿no? Ya hicimos esto, pues básicamente eso mismo que está allá. Y tenemos que hacer ahora que A retroceda, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se debe hacer para retroceder. La siguiente etapa o secuencia, pues es ahora mover un M2, ¿no? Entonces vamos más para acá y luego vamos a tratar de poner un M2. ¿Por dónde empezamos? A ver, voy a hacer más grande este y luego lo voy a pegar ahí. Listo, ahí está. Como ya utilizamos el primer relevador para el primer grupo, el segundo grupo, este sería R1, ¿no? A este le correspondería R1, a este le correspondería R2, a este le correspondería un R3 y a este le correspondería un R4. Entonces, para un R2 dice que debemos de utilizar otro relevador para iniciar con el movimiento de R2, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner ahora de este lado, pues otra condición, ¿no? Por ejemplo,
¿qué pasaba en el GraphSet? Que cuando yo tenía una más, el A más es un avance que termina en la posición A1, que es la posición final de desplazamiento del cilindro, ¿no? Entonces a lo mejor yo tengo que relacionar aquí un A1, ¿no? Un A1 en base a un interruptor con esa etiqueta, que cuando se llegue a 1 se cierre y luego yo permita poder manipular, por ejemplo, un R2, que es lo que decíamos antes, ¿no? Pues lo podemos hacer primero así y luego ir analizando y luego ir cambiando después. Podemos ir haciendo eso. Vamos a ponerlo. Sería poner un interruptor con etiqueta A1 que active un R2, ¿no? Porque R2 sería el relevador del segundo grupo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo. Si el programa no estuviera corriendo y estuviera, digamos, en la primera etapa, pues A1, si se fijan, está normalmente abierto, ¿no? Este B0 está normalmente cerrado porque estamos en la posición B0, pero no estamos en la posición A0, ¿no? Estamos en la posición A1. Entonces, por eso se podría llegar a poner este A1 así, y luego después poner un R2, ¿no? El R2 pues sería un relevador para la etapa 2, ¿no? Que es un avance un retroceso en A. Lo ponemos así. Ok, entonces, ¿qué va haciendo hasta ahí? Por ejemplo, si yo ya puse un R2, pero no he puesto nada de manipular a M2, que es el retroceso de la electroválvula, sí, la parte de la electroválvula que hace retroceder, entonces probablemente pues no pase nada, ¿no? Pero hacemos un cambio digamos, energizar ahora otra parte del mando eléctrico, ¿no? Así como Sí, pues cambiábamos las sería presiones. del lado derecho Ajá. de la Sí, válvula, bueno, del pistón de la. sí, sería Haríamos el lado derecho. Este que está en un círculo azul, ¿no? Ese es un M2 que nos haría retroceder. Si nos fijamos, pues aquí la energía, sería como la línea de condición inicial y luego esta sería la primera etapa de la secuencia. Y luego una tercera etapa se ve aquí, ¿no? Que es donde está energizado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cilindro neumático ya llegó a la posición A1. Vamos a poner la parte del cilindro. A ver, sale incompleto, ahí sale incompleto. Sí, luego a partir ya del acero que tenemos, se pone también un relevador. ¿Sí es un relevador? No, no un relevador, no Sí, un... estos son relevador y estos son válvulas solenoide, o Los de arriba solenoide de son... válvula, perdón. ¿Y el Solenoide de A1 y el válvula. R1 qué son? El R1 es un relevador y el R2 es un relevador que activan estas interruptores, ¿no? De los Y interruptores. los solenoides de válvula activan Entonces, las válvulas. ahora necesitaríamos un interruptor con la etiqueta A... No, espera. Sí, con la etiqueta A0. A0, ¿verdad? Pero A0 es una condición inicial. Y si nosotros la conectamos directamente, pues pasaba lo que pasaba la clase pasada, ¿no? Que poníamos por aquí un A0 y como es una condición inicial, estaba cerrado, ¿no? Y activamos directamente un R3, que sería la tercera parte, ¿no? Entonces ahí era donde existe el Pero problema, ¿no? La clase pasada. sí, de hecho sí.
ahora que lo pienso, sí. Pero de todas formas, creo que no se activaría el... Ah, no, el solenoide sí se activa. Sí, se activaría como se activa el relevador directamente, porque pues es la condición inicial, Sí, pues tendríamos aunque no lo una hayamos vuelta puesto ahí. aquí. Entonces no, no sé. Sí, ahí vamos a ver eso. Por lo pronto, hasta aquí nosotros ya nada más tendríamos que agregar, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo de esta manera, ¿no? Sabemos que va a fallar porque ya lo hicimos, lo intentamos la clase pasada, ¿no? Y si lo Sí, hacemos de manera indirecta también fallaría. de manera indirecta, pues vamos probando. Nada más, vamos a poner aquí. Lo ponemos conectado abajo. Este M2 pues indica una manipulación de M2 para que retroceda, ¿no? Entonces, ese M2 se debe de activar cuando se cumpla el R2 y cuando se energice R2, pues cuando llegamos a la posición A1, ¿no? La posición A1 pues es la posición final del cilindro o la posición final de la primera etapa o fase de la secuencia. Entonces, si nosotros pusiéramos aquí un A0, digo un R2, ya con eso funcionaría, ¿no? Sí, pues un obturador con su marca R2 también. Así es. Sí, un interruptor obturador con su marca R2. Lo ponemos aquí y luego si lo conectáramos, pues ahorita está normalmente abierto porque R2 no está energizado, ¿no? Esto sería como la condición al principio sin presionar S1, ¿no? Ya presionamos S1 y luego está normalmente cerrado, se energiza R1. Al energizarse R1 se cierra R1. Al cerrarse R1 se energiza M1. Y al energizarse M1, pues cambia de posición y hace avanzar el cilindro, ¿no? Ya después de que avanza, llega hasta la posición A1, ¿no? Y aquí A1 se energizaría. O sea, sí, no se energizaría A1, más bien es una condición de final de carrera del cilindro. Entonces se cierra aquí y ya nos permite ahora sí energizar R2 y R2 se cierra y al cerrarse R2, M2 se energiza y tendríamos esta parte haciendo retroceder el cilindro, ¿no? Entonces ustedes pueden ir haciendo el circuito que llevamos hasta el momento para ir probando esa parte. Lo voy a poner más para tomarle una captura. Vamos a darle más despacio. Aquí está el punto exacto en donde pasa lo de esta parte. Vamos a sustituirlo. Es el punto exacto en donde llegamos a... No, no es cierto. Voy a borrarlo. Oh, ya la regué. Bueno, acá está de todas maneras. Ah, no, no está. Pero es esto, ¿no? Nada más era muy parecido a esta parte. Ya como le recorté y lo leí para atrás. Bueno, aquí digamos que movemos eliminamos pues, lo ponemos aquí y más pequeño y más grande. Y vemos lo que llevamos hasta ahorita, ¿no? Ya anexamos esta parte de aquí, que es esto de aquí, un M2 con un R2, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, aquí el cilindro ya llegó al final de carrera en este punto exacto, ¿no?
ya se presionó este, ya se activó este, ya este se cerró, ya M1 se energizó y hizo llegar hasta el punto final A1, ¿no? Cuando llega al punto final A1, aquí ya se cerró, si se fijan, ¿no? Al cerrarse ya energiza R2 y cuando ya está energizado R2, este se va a cerrar, ¿no? Que es la siguiente parte. Entonces vamos a, como aquí estoy haciendo muy grande este recorte, vamos a hacerlo más pequeño para que quepa un tercer recorte ahí. Vamos aquí y aquí. La siguiente parte, vamos a avanzarle. Ahí llegó a 1. Y ahí se energiza R2. Llegó a 0, ¿no? Al final. Sí, al final va a llegar a 0, ¿no? Nada más que me fui muy atrás. Avanza muy rápido. A ver. Aquí está el recorte. Ya después de eso, como ya se energizó R2, un momento o un instante después, subirlo. Pasa esto que vemos aquí, ¿no? Se energiza R2, que es este que está aquí. Y pues se cierra esta parte del circuito, ¿no? Y nos permite activar el solenoide de válvula M2, que nos va a hacer retroceder el cilindro A, ¿verdad? Para volver a la etapa A menos. Entonces, si le avanzamos, Si seguimos haciendo lo mismo, pues entonces se va a activar de todas formas el M3, porque el A0 es una condición inicial. así es. Entonces tenemos que hacer algo con eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esa parte, ya cuando se active R2, va a pasar lo siguiente, ¿no? Pues, si R2 se activa, nada más que ya no sé qué hacer con tanto dibujo. Vamos a ver si para acomodarlo mejor. Lo borramos. Al cabo, ese que borré es esto que estamos aquí haciendo, ¿no? Lo ponemos aquí. Lógicamente, si nosotros vemos que en esta parte, miren, aquí ya se cerró a 1 y R2 se energizó. Entonces, cuando se energiza R2, este se cierra y este se energiza y hace retroceder a 1, ¿no? Y cambia de posición, ya no está en la posición A1 y este se va a desenergizar. Nada más que ahí no se ve desenergizado, ¿no? Entonces, digamos que vamos a poner otro recorte donde se ve desenergizado. Es que avanza muy rápido y no lo alcanzo a pescar. Con esto es más fácil simularlos por partes. Sí, sí. Nada más que, bueno, recomendación mía, ¿no? Cuando haga las simulaciones le puede quitar lo que es el amortiguamiento y creo que es, ¿cómo se llama el otro muelle? Algo así. Ajá. Y o sea, te empiezan a mover directamente, no tiene que esperar a que el amortiguamiento suceda. Ok. Bueno, en esa parte, no, sí, es válido.
Sí, porque es como que se frena, ¿no? El cilindro cuando va llegando a la parte final. Sí, Y eso va pausando la simulación. sí, como es un cambio de estado a amortiguamiento, lo toma como pues, sí, pues cambio de estado. Así Entonces, por es. eso es mejor quitarlo a veces, a Ujú. menos No, en sí, esta sí. de prueba. Sí, muy buen consejo, es verdad. Bueno, en esta parte, por ejemplo, ya se quitó de la uno, ¿no? Ya puede estar en cualquier punto, a lo mejor no está en acero todavía, pero se está replegando gracias a que este esté energizado, ¿no? Que es este M2, y empieza a retroceder, y aquí se ve pues cuál línea tiene ahora la alimentación de energía eléctrica, ¿no? Para hacer activar M2 y llegar hasta su posición A0, ¿no? Nada más que el problema, si analizamos ahora el, válgame, el graph set en un A0, dice que tenemos que hacer avanzar a B. Entonces la tercera etapa sería poner aquí, pues una condición de etiqueta A0, ¿verdad? Si seguimos con la misma lógica. Y ese A0, energizar a un relevador R3, ¿no? Nada más que si hacemos esto, cuando nosotros arranquemos el circuito, pues va a estar primero con ese A0, ¿no? Entonces existen muchas formas o en los libros, muchas formas de analizarlo, ¿no? Todo probablemente partió de analizar cómo se comportaba, ¿no? Y hay unos que, por ejemplo, en este caso, que vemos acá, utilizan algo como una especie de enclavamiento, ¿no? Si nos fijamos, miren, en sí, este sería la parte de arranque, ¿no? De este circuito. Tenemos el interruptor y luego como la condición final de la secuencia es un A0, presionamos y luego hace energizar este relevador K1, ¿no? Entonces cuando se energiza este K1, se energiza este K1 y se energiza este K1 también, ¿no? Y este está normalmente cerrado, un K2. Entonces, aquí se queda, digamos, energizado con este K2 y este K1 al cerrarse. Y pues la corriente pues circula por aquí, circula también por aquí, ¿no? Y circula también por acá. Nada más que déjenme borro todo el rayoneadero este. Digamos que ahora sí, se presionó S1, ¿no? Y luego S1 al cerrarse pues ya circula la corriente por aquí porque el acero está cerrado y energiza el primer relevador, ¿no? Acá la energía pasa por aquí y pues como este ya se energizó, este ya se cerró también y este está normalmente cerrado, pues también está energizado y se va por aquí, ¿no? La corriente. Como este ya está energizado, este también está energizado, ¿no? Entonces este está cerrado ahí y este solenoide de válvula hace avanzar la primera condición, ¿no? Que es un A más. Entonces, ahí estaría la energía en el circuito, ¿no? En esa parte. Ahora, la segunda parte, en este caso no es un A menos, no es un B más. Pero de todas maneras, podemos utilizar el mismo análisis, ¿no? Para ellos, el siguiente, se fijan, también es un relevador uno porque el A más y el B más están controlados por la primera secuencia, ¿no? O sea, forman parte del primer grupo, vaya. Pero en nuestro caso nada más tenemos un A más para que forma parte del primer grupo, ¿no? El otro tendría que formar parte de otro grupo, entonces aquí nosotros no utilizaríamos un KA1, tendríamos que utilizar otro relevador, que sería, no sé, un KA2. Luego ese KA2, cuando se energice, este, pues tendríamos que modificarlo, ¿no? Porque digamos que en este grupo, en este ejemplo, las diferencias que existen, borramos, es que los grupos están formados por dos letras, ¿no? Y en el de nosotros están formados por una letra. Aquí vemos que es A más y B más, ¿no? Y en este de aquí, ese A más y B más termina hasta aquí. Si se fijan, aquí tienen el A más y el B más. En nuestro caso, nosotros debemos de reducirlo, ¿no? Probablemente el de nosotros sería hasta aquí. Entonces vamos a hacer la prueba poniendo una
Bueno, pudiera ser así o también existe otro método, vamos a ver, que básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, vamos a agregar nosotros aquí un, una especie de enclavamiento en esta parte, poniendo un R2, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces aquí nosotros vamos a agregar un, no, no es aquí, ya se me acabó la pizarra. Sí, sí, es ahí, perdón. Aquí vamos a agregar un R1 y luego después un R2, pero con un franqueador, ¿no? Es que no me acuerdo si era así o era al revés. Y aquí un R2. Vamos a hacer eso. Si hacemos eso, pues quedaría de esta manera. Ponemos un R1. Y un R2 con un franqueador. En vez de un interruptor normalmente abierto, pues es un interruptor normalmente cerrado, ¿no? Y le ponemos la etiqueta de R2. Entonces cuando se active R2 es cuando se abre ese enclavamiento, ¿no? Mientras no se active R2 no se abre el enclavamiento. Entonces vamos a ponerlos ahí en el dibujo de la pizarra. Sería aquí el R1. Es que vamos a utilizar otro color. R1 y R2. Y ahí está conectado. Entonces, esto no altera para nada el funcionamiento de energizar R1, ¿no? Porque para empezar por aquí correría, pero tal vez nos pueda llegar a ayudar para otras situaciones dentro del circuito, ¿no? Va más adelante, vamos a ver qué pues visualmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, R1 se pone aquí y R2 como normalmente cerrado, ¿no? Entonces, si los ponemos y ustedes simulan esa parte, pues básicamente hace lo mismo, ¿no? Porque no hemos agregado una tercera condición. Pero probablemente eso lo podemos hacer también para el segundo grupo. Si se fijan aquí, en esta parte, en cada uno de los grupos hacen ese enclavamiento. Aquí está otro relevador, otro enclavamiento. Aquí está otro relevador, otro enclavamiento. Nosotros como son 3 grupos, aquí los estamos viendo, nosotros tenemos 4 grupos, pues probablemente nosotros tenemos que hacer 4 enclavamientos con 4 relevadores, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Para el siguiente, pues aquí tendríamos que poner aquí pues una línea y poner aquí un interruptor R2 y poner un enclavamiento con R3 aquí, con un franqueador y cerrar el circuito. No, perdón, ahí no, en la línea siguiente. Nada más que lo puse ahí. Pondríamos este aquí y luego aquí un R2 normalmente abierto y luego un R1 normalmente cerrado, no un franqueador ahí. No, no es un R1, es un R3 porque sería el siguiente relevador en la secuencia, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso. Se fijan, en estos interruptores no importa, no nos marque algún error de repetición, ¿no?
Ya ven que en las etiquetas de los otros nos marcaba errores. Donde nos podría marcar es, por ejemplo, en los relevadores en sí. O en los solenoides de válvulas si estuvieran repetidos. En este caso no están repetidos. No lo puedo hacer avanzar todo. Quedaría más o menos así, ¿no? Esa parte. En esta última hoja lo pegamos. Nos fijamos, aquí estaría pues la alimentación y tendríamos el S1. Y luego aquí tenemos el R1 y el R2 con un franqueador y este con un obturador, ¿no? Y luego el B0. El B0 pues es una condición inicial del final de la secuencia, ¿no? Y el R1. Nosotros presionamos, pues este se cierra y este ya está cerrado por defecto. Entonces la energía pasa por aquí y también pasa por aquí. Pero cuando nosotros soltamos S1, pues ya se queda la energía por aquí, ¿no? Mientras, porque aquí este es un pulsador, en cuanto lo soltemos, pues ya deja de funcionar. Pero este se queda cerrado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se queda cerrado? Pues hasta que R1 se desenergice y R2 se energice, ¿no? Entonces cuando R2 se energice, porque este está normalmente cerrado, este se va a abrir, ¿no? Cuando se energice, porque es el caso contrario, ¿no? Si un interruptor está normalmente abierto y energizamos, un relevador que esté relacionado con ese interruptor se va a cerrar. Si un interruptor está normalmente cerrado y energizamos a un relevador que esté relacionado con él, se va a abrir. Y ahí se deja de alimentar este R1 porque se abre O sea, R2, ¿no? a ver, otra vez ya me confundí. Entonces, Otra vez. Bueno, vamos a analizar este circuito ya con ese enclavamiento. Primero, pues no hay energía hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llegaría la energía porque aquí está abierto y aquí está abierto, ¿no? Pero yo presiono el interruptor de marcha, ¿no? Entonces presiono y este hace circular la corriente por aquí, por aquí, por aquí y energizo R1. Después de energizar R1, se cierra este R1, ¿no? Y ahora la energía va a pasar por aquí también. Yo ya puedo soltar este. Ya si lo suelto, pues ya la energía no pasa por aquí, ¿no? Pero está pasando por este otro lado, porque R1 está energizado, ¿no? Entonces ahí ya se va la corriente y activamos R1 y acá relacionado pues con el avance o retroceso del cilindro, pues este R1 activa este de aquí y se cierra este y este se energiza, ¿no? ajá, hasta ahí todo bien. Hasta ahí vamos bien. Ya una vez que este se energizó, pues A va avanzando desde un A0 hasta un A1, ¿no? Entonces el A1 Ajá. se va a cerrar aquí, ¿no? Cuando lleguemos a este punto, A1. Sí. Y ya que se cerró este A1, pues la corriente entra por aquí y energiza este R2. Y ahora este se desactiva. Ah, ok, ya agarré más o menos, ya supe. ¿Sí? Entonces aquí ya no hay energía y ya no está energizado R1, ¿verdad? Ya pasamos a una segunda etapa. Se fijan, si nos ponemos a analizarlo así muy despacito, vamos a ver que si aquí tenemos un R1 y un R2, acá un R2 y un R3, y acá vamos a tener un R4 y no puedo poner un R5, entonces voy a poner un R1 y relaciono ese R1 como lo hacía con las secuencias de neumática, ¿no? No sé si se acuerdan cómo eran las etiquetas y cómo se conectaban las válvulas de memoria. Una al grupo 1 y luego al grupo 2, otra al grupo 2 y al 3 y otra al 3 y al 4 y la última, pues del 4 se devolvía al 1. Entonces ese enclavamiento es más o menos la conexión de esas válvulas, pero de forma eléctrica, ¿no? Entonces ya saben qué sigue después, ¿no? Ya que pongan ustedes este R2 y este R3, pues, ay, se me salió un gallo ahí. De este R2 a este R3, pues este M2 se activa y pues ya pondríamos aquí la siguiente condición, que es un A0, ¿no? Así energizado y luego este aquí así con un R,
R3 y un R4 normalmente cerrado, ¿no? Y luego aquí un R3. De hecho, si no se pudiera, podemos modificar los grupos, ¿no? Al cabo ya sabemos cómo se va haciendo la secuencia de grupos. En caso de que batallaran, que no se pudiera con 4 grupos, pueden hacer 3, ¿no? Por ejemplo, sería el primer grupo un A más, y el segundo grupo un A menos y un B más, y el tercer grupo un B menos, y ahí no se repiten las letras y disminuyen el número de relevadores. Nada más necesitarían un R1 aquí, un R2 aquí y un R3 acá. Y sigue funcionando igual, se pone primero el S1 y luego el B0 es la condición final de la secuencia y el R1 no. Y luego se pone este R1 y este R2 y este R1 y este M1 forman parte del primer grupo. Sí, se me hace que lo vamos a tener que hacer así como está abajo, porque no... Sí, probablemente pueda llegar a haber un inconveniente con los 4 grupos así. Sí, de Si hecho, llega, desde el principio se va a activar el... Así, todavía no lo hago, pero pues sí se va a activar por el acero. así es, ¿verdad? Ujú. Entonces, si lo hacemos así, probablemente ya no se active. Sí, sí se va a activar. Si lo hacemos en base a 3 grupos, este es un solo grupo, ¿no? Esto que estoy aquí poniendo así. Es un solo grupo. Del grupo A más, si nos fijamos, presiona S1, condición inicial, condición final de la secuencia, se activa R1, se cierra este, y este se queda cerrado, se habilita, y este se enciende, y este M1 empieza a avanzar, ¿no? Entonces, ya una vez que se activa M1, pues ya avanza el circuito hasta cerrarse, ¿no? Y aquí ya empezaría la segunda secuencia. Nada más que en esta segunda secuencia, pues tienen que agregar, este es el A menos y tienen que agregar el B más también. Entonces, ¿cómo se haría eso? A ver, nada más que ahí borré más. Vamos a analizar el que viene de ejemplo, que sí tiene 2 grupos, ¿no? Por ejemplo, en este, un, un grupo, más bien un grupo de estos, pues se contiene dos etapas, ¿no? Este grupo, por ejemplo, sería esto de hasta acá. En el cual, si se fijan, la primera condición es un S1, ¿no? Se activa el S1, este es la condición final de la secuencia porque es un A menos, se queda cerrado, ¿no? Entonces este se energiza y este K1 se energiza y se queda enclavado aquí, ¿no? La energía. Ya soltamos el interruptor S1, ¿no? Ya con eso, este se cierra, ¿verdad? Y luego avanza este. Y este está cerrado, pero va a avanzar el siguiente B más, va a avanzar hasta que A llegue hasta uno, ¿no? Entonces eso mismo pueden hacer ustedes en el otro. ¿Cómo sería en esa parte? Pues ustedes tienen un A menos y un B más, ¿no? Entonces, ya se me olvidó. En un B menos y un B más. Si tomamos este nada más como ejemplo para analizarlo, este, y vamos a ponerlo enfrente. No puedo. Esto no me deja moverlo hacia adelante. Ya estaba adelante. Le pego por encima. Sí, es verdad, Tiene, pero tiene el fondo como sí se transparente. queda como exactamente. Entonces vamos a subirlo. Si no se pudiera con 4 grupos, pueden definir 3 grupos así, ¿no? Que lo más seguro es que no se pueda con 4 grupos, pero con 3 sí se puede. Si definen 3 grupos así,
Imaginemos que este es el A menos, ¿no? Entonces el A menos aquí se iniciaría o se cerraría con un as, con, válgame, con un A1, ¿no? Porque sería el final de carrera del grupo anterior. Luego ya cuando esté el A1, como el A0 ya está habilitado, y luego aquí tendríamos el interruptor de este grupo y luego el interruptor del grupo siguiente en cuanto al relevador, ¿no? Este sería entonces R2 y este sería R3. Y este sería R3. Entonces cuando llegue a la posición A1, pues este se cierra y A0 está cerrado, ¿no? Entonces R3 se energiza. Y este R3 se energiza y no, R2, perdón, porque esa es la segunda secuencia, es un R2. Vamos a borrarlo otra vez y otra vez a ponerlo como si fueran los de nuestro ejercicio. Este pues sería un A1, ¿no? Entonces, que es el final de carrera de este grupo. Cuando esté cerrado, este A0 está cerrado. Entonces, este es un A2. Entonces, cuando se energiza este R2, este es un R2, perdón. Este se cierra y este R3 estaría normalmente cerrado porque es un franqueador, ¿no? Entonces la energía pasa por aquí y este ya deja de estar en la posición A1, pudiera dejar de estarlo, ¿no? Entonces ya queda abierto, pero la energía pasa por aquí y activa este R2. Y entonces aquí sería el R2, ¿no? Si R2 se activa, iniciaría el retroceso o el A0, ¿no? O aquí está dado por el M2, ¿no? En nuestro circuito. Entonces el M2 empezaría a retroceder hasta llegar a un A0, ¿no? Entonces aquí se pone el A0. Cuando llegue a un A0, este se cierra. No, perdón, antes del A0 va un R2. R2, como este está abierto, este está habilitado, hasta que llegue al A0, pues este se cierra, ¿no? Este sería ahora el A0. Y ya nos permite habilitar la siguiente secuencia, que a lo mejor es un M3 para el avance del cilindro B. Entonces, inténtelo hacer y si no, pues aquí presentamos un recorte de esa parte. Pero más o menos así sería. Tomando como ejemplo este que sí tiene dos grupos. Digo, que tiene dos etapas por grupo. Fíjense aquí este grupo B1, que empieza aquí, inicia con el último final de carrera del grupo anterior, que es un B1. ¿Verdad? Pondrían una 1. Es que estaba en la 20, no sé si, y acá no le moví, pero estaba en la 20 explicando esa parte, ¿no? Y ahí hice todo el rayonero. Entonces empezaría aquí con una 1 y luego ahí pondríamos el siguiente. O no, no es necesario ponerlo, nada más con el A1 y poner digamos que el otro no existe, no importa. No es necesario. ¿Cuál no importa? Este no existe, hagan de cuenta. Nada más sería el A1 y poner aquí R2, R3 y R2. Como ya se nos acabó la pizarra, les voy a pasar otro link, otra pizarra.
Entonces en esta vamos a copiar esa parte. Digamos que si cambiamos los grupos, porque a lo mejor es difícil hacerlo con 4 grupos, con 3 grupos, quedaría de esa manera. El primer grupo está hasta aquí, ¿no? Aquí vemos el primer actuador M1. Entonces presionamos S1, se activa R1, B0 es la condición inicial, entonces está cerrado. Este se cierra, este está cerrado normalmente y pasa la energía por este lado ahora, ¿no? Ya que está R1 energizado, R1 aquí se habilita y luego M1 se energiza y ya se avanzará desde A0 hasta un A1. Cuando llegue a A1, este se va a cerrar y este ya es parte del segundo grupo, ¿no? Entonces este se cierra con un A1, permitiendo energizar R2 y este se cierra y este se cierra y ahora pasa la energía por este lado. Y A1 pues ya no va a estar en su posición A1, ¿no? Ya estaría en otra posición que no es A1. A lo mejor como ya empezó a regresar, se estaría por acá. ¿Por qué? Porque este se cerró y M2 ya está actuando, ¿no? Y M2 nos ayuda a retroceder. M2 nos ayuda a retroceder y M1 nos ayuda a avanzar el cilindro, ¿no? Entonces ya que empezó a retroceder, ya podemos poner aquí otra condición que sea A0 y R algo, no me acuerdo exactamente. Sería, si nos guiamos en el ejemplo, sería sí, la condición en este caso, sería que llegue a cero y que esté habilitado el relevador, que ambos cosas estén pasando para que se energice cuando nosotros queramos y no se energice desde el principio, ¿no? Entonces es la condición a cero, que esa estaría normalmente cerrado el circuito, pero si nos ayudamos de un R2, pues ya no se va a habilitar hasta que nosotros queramos, ¿no? O no hasta que nosotros queramos, sino hasta que la secuencia llegue a ese punto, ¿no? ¿Cuál vamos a activar? M3 en ese caso, ¿no? Y es esta parte. Vamos a pegarla ahí. Se supone que debería de quedar así. Vamos a analizarlo. El primer grupo, cuando ya lo cambiamos a 3 grupos, porque con 4 no fue posible, estaría aquí el primer grupo, ¿no? Esta parte de aquí. Este primer bloque sería el primer grupo. Y el segundo grupo sería este, ¿no? Digamos que ya pasó el primer grupo para no seguir repitiendo. Que A llegó hasta A1, ¿verdad? Es el primer grupo. Entonces este se queda cerrado. Y al cerrarse pues se energiza por aquí y activa R2. Y luego R2 se energiza por aquí. Y R3 pues está normalmente cerrado. Entonces la energía pasa ahora por acá. Y ya M2 empieza a retroceder. Por eso en esta parte se quedó abierto, ¿no? Digamos que ahora se queda abierto porque M2 nos ayuda a empezar a retroceder, pero la energía sigue por aquí, habilitando a R2, ¿no? Entonces R2 sigue cerrado y este retrocede hasta que llega a la 0, ¿no? Cuando llega a la 0, este se cierra. Entonces, una vez cerrado, y luego esta otra condición R2, que todavía está habilitado, está cerrado también, nos permite utilizar el M3, que es retroceder el cilindro, no, hacer avanzar el cilindro B más. Y así, pues no importa que cuando nosotros iniciemos el circuito, el A1 esté cerrado porque el R2 va a estar abierto, ¿verdad? Y si el R2 está abierto, pues no nos permite energizar el M3, ¿verdad? Y no pasa ningún problema. Si gustan, presento pantalla completa para ver hasta ahí dónde quedó, porque ya se nos está acabando la clase. Ok. Bueno, vamos a ver, el circuito está ahí en pantalla, ¿no? Si nosotros lo simulamos así a manera súper lenta, porque a veces como que se ve en fotogramas
la presentación de la pantalla. Habilitamos ya la simulación y este es el interruptor, ¿no? Si nosotros ponemos el interruptor, hace avanzar primero el cilindro A y luego después retrocede el cilindro A y luego después hace avanzar el cilindro B. Y falta la última parte, que sería el último grupo de la secuencia. Hasta aquí terminaría el grupo, ¿no? De la secuencia. Entonces el siguiente grupo inicia con la condición final del grupo anterior. ¿Cuál fue la condición del grupo final del grupo anterior? Pues un B1. Entonces ponemos un B1 y lo conectamos aquí. Entonces el B1 va a tener también, como es parte de otro grupo independiente, va a tener su enclavamiento con los R2 y R3. En este caso, como nada más son tres grupos, serían R3 y R1. Entonces vamos a poner aquí a R3 y vamos a poner a R1. Los unimos y vamos a poner pues el relevador perteneciente al grupo 3, ¿no? Entonces, yo nada más estoy haciendo copy paste para ahorrar tiempo, pero si ustedes quisieran no hacer eso, pues no hay que hacerlo, ¿no? Aquí le damos doble clic, le ponemos R3, luego lo conectamos y luego lo cerramos acá. Y lo conectamos este aquí y este aquí, ¿no? Y ahí está. Y lo simulamos hasta esa parte, ¿no? Entonces iniciamos la secuencia, pausamos. Ahí va avanzando B, ¿no? Digo, va avanzando A, hasta A1. Ahí, como ya sucedió el A1, aquí ya se cerró el circuito, ¿no? Entonces, si le damos más, ahora se desenergizó aquí y pasó al grupo 2 ya, ¿no? Ya M1 ya sucedió, ya está ahí. Ya el grupo 1 ya no tiene energía. Y se va al grupo 2. En el grupo 2 empieza con un retroceder A, ¿verdad? Como ya llegó a 1, ya podemos habilitar este R1, R2, que hace que se cierre este R2 y que este M2 se active, que es para retroceder el cilindro, ¿no? Y empieza a retroceder. Hasta ese punto, ¿no? Ahí ya llegó al punto 0, entonces este ya se cerró. Entonces, al cerrarse este y al estar habilitado también R2, ya nos permite habilitar M3, ¿no? Entonces M3 es un B más. Y avanza M3, ¿no? Hasta B1. Y ahí B1 ya se habilitó para la última parte de la secuencia, ¿no? Entonces B1 está habilitado, ya se energizó R3 y no tarda en cerrarse ahí R3, ¿no? Ahí se cerró R3 y ya se desenergizó el grupo anterior. Ya estamos en el grupo 3 y último grupo, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tendríamos que poner pues que un R3 active un B0. Entonces tenemos que poner ponerle que R3 habilite a un B0, ¿no? Que es un B0, pues ¿no? Este controla un B0, nada más que se va a llamar M4. M4 pues es el que hace retroceder, ¿no? Lo conectamos, lo ponemos y lo ponemos acá. Y ahí está, ¿no? Lo vamos a simular, así todo rápido, ¿no? Llega hasta 1, retrocede, avanza B y retrocede. Y acabó la secuencia A más, A menos, B más, B menos, ¿no? Pero con el primer grupo pues sí no pudimos, ¿no? Pero dividiendo el grupo en tres partes en lugar de cuatro, queda más chiquito aparte y es más fácil de realizar, o tal vez no se puede realizar de otra manera cuando son nada más dos letras, ¿no? En la secuencia. Entonces así quedaría. Vamos a recortarlo para que ustedes lo analicen ahí en la pizarra. Y en el video, ¿no? Porque creo que estamos grabando. Este no es.
es este. Aquí. Entonces este que hicimos aquí, le vamos a poner aquí. Secuencia A más, A menos, B más, B menos, utilizando